cielo, Señor, santo y glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos, Padre, la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos para poder entender más su palabra, Señor. Le pedimos una bendición especial sobre cada uno de los que están aquí presentes, de estos jóvenes, Señor, y sobre todo también de todos aquellos que verán en el transcurso de la semana, Señor, cuando se subida esta conferencia. En sus manos de amor estamos, Señor. Ayúdenos para estar atentos, Señor, y conocer que su palabra es para siempre y que en su palabra hay vida, Señor, que debemos de cada día tratar de aplicarla en cada uno de nuestros caminos. Esto lo pedimos en bendito nombre de su amado Cristo Jesús, con perdón de sus pecados. Amén. Feliz Santo Sábado a los presentes y a las personas que nos verán. Seguimos con nuestra lectura de Éxodos y estábamos en... ¿qué estábamos? Las moscas. La plaga de las moscas. Estamos en las plagas. ¿Cuántas plagas hemos visto? 3. ¿Cuáles fueron? ¿De acuerdo? Las ranas, los piojos y la huesa. Sí. Exactamente. Fueron 3 plagas que aún no habían tocado directamente a los egipcios en cuanto a su pertenencia y en cuanto a su propia vida. Eran plagas molestas, pero que aún no las habían tocado. Y fueron 3 plagas que surgieron ¿de dónde? Del río. Y las mamás también surgieron por así decirlo, surgieron de la tierra, ¿no? Veremos que estas próximas 3 plagas no surgen de la tierra, sino que vienen del cielo. Bueno, lo del agua en sangre sale. Sí, sale del agua, pero bueno, que sale de abajo, me refiero. Y estas que vamos a ver son plagas que vienen de arriba, vienen del cielo. Entonces continuamos con la plaga de las moscas y veremos que en realidad eran moscas como nosotros las conocemos. Nosotros conocemos esas moscas que son... Sí, como las cerezas. Bueno, ya veremos cuál, pero que son moscas que te molestan porque cuando hacen ese zumbido feo, sí, que se paran en una comida o alguna cosa, pero en realidad no te hacen nada a ti. ¿O alguna vez les ha hecho alguna mosca? Una vez me trajo. Bueno, eso es otra cosa. Ya veremos lo que eran estas moscas. Comienza a leer a partir del 20. Sí, a partir del 20, Éxodo. A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es Éxodo. Estás en el 9. Vete ya y comienza. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo, para que me sirva. A ver, entonces nuevamente Moisés se levantó de mañana y Dios le dijo que fuera el faraón. ¿Y qué estaba haciendo el faraón como de costumbre? El río. Ajá, ¿y qué hacía en el río? Ahora era el río. Hacía Por como ritual. ritual a los dioses. Y hacía otras cosas aún más... Bañarse. No, un poco... ¿Se acuerdan que estuvimos... Bueno, no voy a explicar lo que hacía, pero... ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que los egipcios tenían un comportamiento, aparte de que eran muy paganos porque tenían muchos dioses, pero también tenían un comportamiento de moralidad cero? Y su entorno, todo lo llevaban al plano sexual prácticamente. Y hay muchas cosas por las que se hacían algunas cosas y todo iba a este plano, y todos los dioses que tenían generalmente iban relacionados con esto. Pues el faraón también, o los reyes de Egipto, en el Nilo lo consideraban también que fertilizaba la tierra, era un símbolo de fertilidad también. Pero bueno, el faraón siempre iba a hacer sus rituales, adoraciones a dioses también y muchas otras cosas más. Y nuevamente, después de ver todo lo que Dios había hecho, él continuaba con sus rituales paganos y él continuaba adorando a sus dioses. Pero esta vez ya veremos lo que iba a hacer. Continúa. Porque usted dejase a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu suelo, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y así mismo la tierra contenida de usted. Entonces Dios le dice que les enviará toda clase de moscas si no deja ir a su pueblo.
Dice que la palabra aquí de Aró, una palabra que significa, de significado dudoso, este es el comentario bíblico de Éxodo 8, 21, puede relacionarse con la palabra siria Arubatú, insectos misceláneos nocivos. Los traductores dicen que vivían ellos mismos en Egipto, la interpretaron como el tabano. Ya les enseñaré qué era este insecto. Este insecto grande y venenoso es descrito por autores antiguos y modernos como una plaga terrible, pues cuando se enfurece con frecuencia se prende del cuerpo humano, particularmente de los bordes de los párpados. Esto significa... Esto explica parcialmente por qué son tan comunes las enfermedades oculares en Egipto. Resulta que no solamente había una clase de mosca, sino que eran varias clases de moscas. No solo una, en ese tiempo existían, vamos a ver, estoy aquí, Elena White lo dice también. Yo lo perdí, ¿dónde era? Pero ella, bueno, al fin y al cabo, ella dice que había muchas clases de moscas y las picaduras eran muy dolorosas, porque contenían veneno. ¿Alguna picadura de algún insecto que les haya hecho mucho daño? ¿De cuál sería? No, solo pican mosquitos y ya está. ¿Un mosquito? Sí. Un abejorro. Las avispas o los abejorros ponen una picada que parece que te están poniendo una inyección o alguna cosa peor. Te pican y el veneno empieza a correr por la lugar y es como que te estén hiriendo o algo, es muy fuerte. Pues imagínense, les voy a enseñar aquí, encontré una de las moscas y ya verán ya verán en comparación con una mosca habitual. Sí, mira, esto es el tamaño y esto es una mosca. ¿Se la está comiendo? Miren el tamaño. Sí, es una cosa así, el bicho. Sí, es un bicho. Wow, sí. Y esto es una mosca. Pobre mosca, se la está comiendo. Sí, entonces sí, también se comen a la mosca. Pues este bichito vinieron... ¿Bichito? Bichito, bueno, en sentido figurado, vinieron a montones sobre los egipcios. Y no solamente el zumbido que hacían, sino que los picaban. Y tantas picaduras que tenían, pues ya se imaginan lo terrible que fue esa plaga. Por eso ya veremos lo terrible que fue. Sigue ya. Y aquel día yo apartaré la tierra de José, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca. Vamos a... Por el 22, sí. Para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces, miren, a partir de ahí Dios le dice que ninguna de estas plagas, o por lo menos esta plaga, va a tocar a los hebreos. Las otras 3 plagas que habían, aún a los hebreos afectaron, porque no eran plagas que afectaban directamente a su persona o a su pertenencia, sino que eran un poco molestas. Pero a partir de ahora ya esas plagas no iban a llegar a Gosén, donde vivían los hebreos. A partir de ahí Dios les dice, no tocarán a mi pueblo, sino que solamente a los egipcios. Continúa uno más. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. La tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces dice, vinieron todas aquellas clases de moscas, aparte de que los picaban, eran muy molestas, porque si ya una mosca que entra a nuestra casa ya se convierte en molesta, como es el zumbido tan fastidioso que hacen y cuando se ponen en todos lados, o incluso en la comida. Y dice que fue tan bestia esta plaga, que la tierra, dice, fue corrompida, hubo muchas cosas que destruyeron.
Y entonces realmente que fue una plaga muy grande y que afectó mucho. Comienza con el 25 plagas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Id y ofreced sacrificios a vuestro Dios dentro del país. Moisés respondió: No está bien que hagamos así. Los sacrificios que ofreceríamos al Señor nuestro Dios serían una abominación para los egipcios. Si sacrificáramos la abominación de los egipcios, ¿no nos apedrearían? Entonces ahí le dice al faraón, claro, el faraón ya estaba totalmente desesperado, pues vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero ¿dónde? Dentro de Egipto. Y entonces, claro, Moisés le responde con una lógica. Ellos sacrificaban ovejas, carneros y cabros a Dios, pero esos animales los egipcios los consideraban como sagrados, eran animales sagrados. Entonces, claro, si nosotros le dice sacrificamos animales delante vuestro, nos apedrearían, dice, porque es abominación para los egipcios que sacrifiquemos a estos animales. Entonces, incluso el faraón, claro, él mismo le parecía una aberración el sacrificio de estos animales. Entonces, Moisés le respondió con una lógica. Y entonces, ¿qué más le dice? Camino de 3 días por el desierto tenemos que ir a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios como Él nos diga. Dijo Faraón: Os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Moisés respondió: Al salir de tu presencia oraré al Señor, y mañana las moscas se irán de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, con tal que Faraón no nos siga engañando, impidiendo que Israel salga a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces le dijo, pues que vayan, dice, pero que no se escapen. No, que no vayan muy lejos, porque claro, si se iban muy lejos, el ejército no podría estar al tanto y hacerlo regresar. El faraón tenía mucho miedo de dejar ir a los hebreos, porque era el pueblo esclavo, que era el que hacía prácticamente todas las construcciones que ellos hacían, y no los quería dejar ir, aparte de por obstinado y por orgulloso, porque entonces estaba rindiendo ante ellos, ante Dios, y no los quería dejar ir. Sigue. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. Quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo sin dejar ninguna. Pero otra vez Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces otra vez dice que el faraón, ¿qué hizo? ¿Lo dejó ir o no? No, otra vez, como ya se quitó las moscas, pues ahora yo sigo con lo que yo había dicho primero y no los dejo ir. Y entonces veremos que ahora se van a enfrentar a otra nueva plaga. Lee. La plaga en el ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo tienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Entonces a partir de este momento aún no se les había tocado sus pertenencias, a lo que ellos también adoraban mucho, sus riquezas y todo, pero Dios le dice que va a enviar una plaga que afectará al que a sus ganados, a su ganado, todo tipo de ganado que tuvieran, pues se iban a morir, o por lo menos la mayoría. Entonces cada plaga que iba en aumento de severidad. ¿Por qué? Porque cada vez más el faraón se obstinaba a no dejar ir al pueblo, y aparte de que Dios tenía que mostrarle a su pueblo que él estaba dirigiendo todo y que tenían que terminar odiando esa tierra de Egipto para que no sintieran ningún deseo de quedarse. Sigue. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Y Jehová fijó plaza, diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Sí, sigue. Entonces Faraón envió, y he aquí
que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Entonces, resulta que Dios le dijo que el ganado del pueblo de Israel no iba a sufrir ningún daño. Y guardaron el ganado y no les cayó la muerte en ese momento. Dice que, bueno, les había comentado de que hasta aquí las plagas habían sido dirigidas contra los egipcios mismos y no contra sus propiedades. Las propiedades pueden haber sufrido algo durante la plaga precedente, dice, pero las diversas aflicciones solo habían causado alguna molestia y dolor. Ahora las propiedades iban a ser afectadas. Entonces ahora estaba por verse si Faraón iba a doblegarse ante esta plaga que tocaba sus pertenencias o no. Ellos tenían caballos, camellos. Dice que los caballos eran conocidos antes de la invasión de los Hicsos, por tanto no aparecen en la lista de animales obsequiados a Abraham. Por primera vez llegaron a ser comunes durante la 18ª dinastía, parece haber sido usados principalmente con propósitos bélicos, o sea, los caballos los utilizaban para su guerra. Y los camellos, pues en ese tiempo eran muy comunes, se intercambiaban. Dice, bueno, esta ya es la otra plaga. Vamos a la plaga, otra aún más peor que la muerte del ganado, porque murió, si no todo su ganado, murió la mayor parte del ganado de los egipcios. En ese momento, además el faraón dice que endureció el corazón y no dejó ir a su pueblo. Siguiéndolo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra en Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y las bestias por todo el país de Egipto. Hasta ahí. Entonces dice que otra grande plaga, y esta plaga era conocida como la conocemos nosotros, las plagas de las úlceras. Bueno, la mencionan como úlcera. Dice que esta vez le dijo que iban a agarrar del cenizas de la tierra y Moisés las iba a esparcir, y eso iba a ocasionar el que en los egipcios unas úlceras malignas o un sarpullido. Un tipo aquí dice, granitos están divididos en cuanto al significado de la palabra traducida ceniza. Algunos piensan debiera ser traducido a hollín. El horno era un fundidor, dice, y esta plaga en particular puede parecer un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham 4 siglos antes. Dice Elena White que esta plaga en particular, que tenía mucho significado, que vinieran y agarraran ceniza y la esparcieran. ¿Por qué? Porque su pueblo, el pueblo hebreo, había estado en el horno de la aflicción, simbólicamente en Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo de ellos? La esclavitud, los estaban torturando, los estaban haciendo trabajar mucho y los tenían sometidos. Por lo tanto, cuando la Biblia menciona que están en el horno de la aflicción, y entonces Dios quería hacerle ver a los egipcios que lo que habían hecho con su pueblo, pues Él iba a castigarlo. Y vino, dice Elena White, agarraron el hollín o la ceniza, los esparció, y dice que cada partícula de eso que esparció en cada persona que caía ocasionaba, o sea que fue literal, lo que agarraron y lo esparcieron, eso se esparció por todo el ambiente, y como eran tan diminutas, pues afectó a la mayoría de los egipcios, y les caía, dice, y ocasionaba. ¿Han visto alguna vez algún tipo de sarpullido o de úlcera en la piel? Pues él dice que era como un tipo de lepra. No sé si alguna vez han visto alguna persona con la lepra, que tiene unas llagas tremendas. Es que debió de ser muy doloroso, porque cuando uno se quema con fuego, no sé si alguna vez se han quemado con fuego, arde y duele mucho, y luego, días después, arde aún más. Pues imagínense ese tipo de dolor que sentían los egipcios cuando les vino esa plaga. Pero ¿qué pasó con el faraón? Continúa, Nora. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón, y la
Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo pulseras tanto en los hombres como en las bestias. Y los magos no pudieron estar delante de Moisés a causa de las erupciones pulosas, porque hubo pulseras en los magos y en todo el pueblo. Hasta este momento se ve que los magos habían intentado disuadir al faraón de que todo eso ellos podían imitarlo y aún no les había tocado a ellos. Pero resulta que ahora no solamente ellos vieron que no podían hacer nada, sino que a ellos mismos les afectó. Y entonces dice que, a ver si lo busco. Aquí, a ver. Parece que hasta entonces los magos siempre pudieron estar presentes cuando se efectuaron los milagros, aunque a veces no habían podido falsificarlos. Dice, en esta ocasión la plaga cayó sobre ellos, con tal gravedad que no pudieron acompañar al rey, sino que huyeron a sus hogares en procura de protección y tratamiento. Ya esta vez, ya para que vieran los egipcios que sus magos, los que tenían, eran totalmente inútiles y que a ellos también les afectaban esas plagas. Con su magia no podían deshacerse de las plagas. Dice que les afectó a ellos tanto que huyeron, se fueron a sus hogares para tratar de aliviarse el dolor que tenían de esa plaga. Termina el 12 que íbamos a acabar. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo destruyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces nuevamente dice que el faraón, ¿qué hizo? Endureció su corazón y no lo dejó ir. Ya habían pasado ¿cuántas plagas? 6. Ah, no, 5. 5, no, 6 plagas, la sexta es la plaga de dulce. Ah, claro, sí. 6 plagas y el faraón aún seguía obstinado. Y aquí habla de que Jehová endureció el corazón, pero en realidad el que lo endureció fue el faraón. ¿Por qué? Porque él iba rechazando constantemente las reprensiones que Dios le hacía y por lo tanto su corazón se iba endureciendo más y ya le importaba un poco lo que pasara en ese momento, hasta que llegó un momento en el cual la última plaga pues lo hizo doblegarse y dejar ir al pueblo de Israel. Pues continuaremos la próxima vez con creo que a ver si nos da hacer por lo menos 3 plagas más. Sigue la plaga de granizo, que fue aún peor que las otras plagas. Luego la de las langostas, las tinieblas y por último pues ya veremos la gran plaga, la plaga que lo de los primogénitos, la que definitivamente hizo reaccionar al faraón por un tiempo, ¿verdad? Porque ya después otra vez se arrepintió. Pero con esto vemos cómo Dios estaba ahí con el pueblo de Israel para que tratara de reaccionar también el pueblo de Israel, porque al ver todas estas cosas no iban a decir que realmente Dios no los estaba libertando por mano de Moisés, que Dios estaba haciendo milagros y Egipto se estaba convirtiendo en un lugar totalmente invivible por todo lo que le estaba pasando. Aparte que todas estas plagas afectaban mucho la parte económica, y entonces así el pueblo de Israel no tendría excusa para quedarse. Entonces vamos a terminar con una oración. Si no tienen ninguna pregunta acerca de todo claro. De lo que hemos visto. Bueno, entonces vamos a terminar con la oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, gracias le damos por su bendita palabra, por todas las maravillas, Señor, por cómo usted nos muestra que realmente está al cuidado de su pueblo, Señor, al cuidado de su pueblo que quiere hacer su voluntad. Y cómo, Señor, castiga al impío, Señor, no porque lo quiera hacer, sino porque realmente cuando los corazones se endurecen, Señor, no hay nada más que hacer. El Espíritu Santo no puede trabajar ahí. Guíe, Señor, a nosotros para que no seamos como el faraón, Señor, que no endurezcamos nuestros corazones a sus reprensiones, Señor. Que tratemos de hacer siempre su voluntad, que tratemos de vivir, Señor, el camino de la salvación para poder estar con usted en el cielo. Gracias por todo lo que nos da cada día. Bendiga a cada uno de los jóvenes, Señor, de los niños en esta tierra. Ayúdelos para que puedan abrir sus ojos, Señor,
y consagrar sus vidas para poder predicar hacia otros. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén.